La 1:59 y ya estamos aquí en la mesa del más allá. Llega Fernando Rivera Calderón con puntualidad, pero de veras, Ana Francis, algo sucede con tu cámara que te ves borrosa. No se ve la claridad esplendorosa tuya. Así es que, mientras tanto, te saludamos, Ana Francis, ¿cómo estás? Y además, Uy, pasmada la imagen y todo, seguramente lo corregirá con su sistema de datos. Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. muy bien, ¿me escuchan bien y me ven bien? ¿Se te ve bien? Perfecto, perfecto. Esperemos que todo Muy camine bien, bien. muy bien. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, pues aquí leyendo una versión creada por la inteligencia artificial del artículo 130 de los principios de las facultades y de la protección sobre estos principios y facultades que tiene el artículo 130, porque me atañe mucho. Me prendí mucho ayer con tu videocharla, Julio, Mm, y me importa mucho porque además yo cuando estaba de diputado constituyente, me salí cuando empezó Hugo Eric Flores, que era estaba presidiendo a su partido, empezó a anunciar lo que su partido quería para la constitución de la Ciudad de México y me dio tal horror y tal desagrado de veras que me salí, pero y por enfrente además todo el mundo me vio así caminar las escalinatas de ahí de la casona de Jicotencal. No pude aguantar ese atentado contra el Estado laico. Él dijo ahí en esa ocasión que él quería una ciudad basada en los principios evangélicos, ¿no? En el Evangelio y la difusión del Evangelio, y que una ciudad como la Ciudad de México debería estar encauzada sí, a fundarse o a refundarse sobre esos principios, a fundamentalizar, dijéramos, a basarse sobre esos principios ujú. cristianos. Si se me hizo un atentado contra el Estado laico, nadie puede atentar, y menos en un puesto político, contra el Estado laico. Aquí dicen los principios, ¿no? Las iglesias y agrupaciones religiosas deben sujetarse a la ley y el Estado no puede establecer preferencias o privilegios a favor de ninguna religión. Él es parte del Estado. Ahora, eres parte del Estado con una diputación o con una, incluso yo era parte del Estado cuando era constituyente, ¿no? El Estado es el Ujú, Estado, punto. Entonces el Estado no puede establecer preferencias o privilegios a favor de ninguna religión, punto. ujú. Nada más. Y ya, nada más. Y luego dice que las autoridades no pueden hacer distinciones entre las asociaciones religiosas y el Estado debe garantizar el libre ejercicio de las prácticas religiosas, lo cual es cierto, ¿no? Y el Estado debe fomentar el principio de la tolerancia, lo cual es absolutamente cierto. Lo que te decía el pastor, ¿no? Que el Sí. pastor es, o sea, el nivel de discusión estuvo muy, muy padre hoy, de veras muy padre. Dos personas muy civilizadas, ¿no? El pastor y Eric Flores, los dos, pero sí, y tú también como una gran moderación, pero creo que aquí sí debe haber el respeto a estos principios. Bien, Horacio, gracias. Vamos con nuestro hermano Fray Rivera Calderón a ver qué opina. A lo mejor no viste todo este tema de la convocatoria de Hugo Eric Flores a una marcha evangélica ayer desde la Cámara de Diputados y todo lo que ha habido alrededor, lo cual nos ha llevado hoy a oficiar una misa informativa en la primera hora de nuestro programa, Fernando Rivera. Bueno, es que es un tema, tú sabes que a mí me encantan las cuestiones de la fe y no solo lo que tiene que ver con la religión católica, sino en general con todas las manifestaciones que tenemos los seres humanos, que nos conectan con lo intangible, con lo invisible, con lo inaprensible, con lo que no entendemos. Pero lo que sí entendemos, lo entendemos porque además nos ha llevado muchos años entenderlo, que es esta separación de las aguas que hay entre la Iglesia y el Estado de México. Habrá que preguntarle a todos, a toda esa generación de personajes que vivieron la época de las leyes de reforma y toda esta lucha no solo pues entre conservadores y liberales, sino entre el gran poder político que tenía y que sigue teniendo la Iglesia, a pesar de que, bueno, pues ya no se parece en nada al gran poder que llegó a tener en otros siglos, en otros tiempos. Entonces, escuchando ahorita un poco del debate que estaba sucediendo en Astillero, eh, pues es que yo no veo que en este país a nadie se le haya impedido que teniendo la religión que tenga, sea diputado, sea senador, es decir, pues somos libres de creer en quien se nos dé la gana. Y de hecho, pues desde hace muchos años hay representantes
tácitos de las iglesias en las cámaras, es decir, no es necesario que se pongan una sotana o algún elemento religioso para saber que el tal señor o tal diputado o tal senador representa los intereses, y no es que esté bien, pero es que pues es algo que ha sido evidente durante muchos años. Avanzar en este sentido y querer duplicar, digamos, el poder político que ya tiene la iglesia con las potencias o los derechos políticos que tiene un funcionario, un diputado, pues me parece ya un poco ambicioso para los herederos de Cristo que promovía la humildad y pues digamos que no revestirse de tanto poder y de tanto oropel, parece más como una actitud propia de los fariseos, Julio, que de los seguidores de Jesucristo. Bien, Fernando, vamos con la teóloga Ana Francis Moore, que reaparece a plenitud de Internet. Ay, mejor así. Ay, así. Perdón. Ana Francis, después de la disertación de Fernando Rivera Calderón, que viene con un cafecito franciscano en su camiseta, te pregunto, Ana Francis, ¿cómo ves este tema, Estado laico o más presencia de la religión en la política, a propósito de lo hecho ayer por el diputado morenista Hugo Eric Flores en la Cámara de Diputados? Ana Francis. No, pues sí se pasó un poquito de verdura, la verdad. Nada más quiero entrecorchetear que a Fernando le encanta decir la palabra fariseos. Fariseos. ¡Fariseos! ¡Fariseos! Fariseos del mundo, un dios. Un Muy dios, bien. exacto. Dicho lo cual, me parece que sí se pasó de verdura porque el Estado laico básicamente se lo dejó en el otro pantalón. Dicho lo anterior, y ya en un análisis teológico, a partir de lo que decía Fernando, me pregunto si será más hacia un asunto de autoidolatría. Habría que explorarlo. Sí, ¿para qué se hace este tipo de exhibición pública de soy bien evangélico? Marchemos juntos, hermanos unidos. Es interesante preguntárselo, pues, ¿no? Ahí hay una autopromoción interesante o una autopromoción, importante, como para ubicar también es decir, para declararle al mundo, yo soy este tipo de diputado y represento esto, ¿no? Uh-huh. Y eso valdría la pena preguntarse por qué le urge en este momento, avisarle a la feligresía tal cuestión. Entonces yo sí me iría más por la autoidolatría, Julio, que es pecado capital. ¿Y eso cómo se manifiesta, Ana Francis? Porque me suena así como de autosatisfacción individual, pero aquí hablamos de esta autoidolatría, o sea, líderes o personas que se realizan homenajes por sí mismos o propósitos partidistas o qué. No te sé decir si es propósito partidista o es propósito de cuál. Lo que me parece que es claro es que el personaje quiere que quede claro qué representa para un determinado público que le es importante dejarle claro, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero es raro, Julio, porque hay otros espacios para hacerlo, es decir, el personaje Claro. perfectamente puede asistir a sus rituales con sus comunidades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y no en el Congreso, ¿no? Bien. Porque además, Mm. perdón, nada más como paréntesis, debe tener muy claro que los católicos en México y en cualquier otra parte del mundo no necesitan que los convoquen, ni menos en Semana Santa. Es decir, Pero evangélicos, Fernando, es que no es lo no, bueno, mismo. los evangélicos, pero igual, o sea, Ujú. o sea, ellos tienen sus ceremonias, sus rituales, sus Sí, días, o sea, se convocan solos, no necesitan que un político les diga, oigan, amigos, por acá vengan. Es un poco, como bien pues dices, sí, un poco raro, Bueno, ¿no? pero bueno, un poco raro y qué independientemente, objeto Gracias. tiene, ¿no? O sea, ¿para qué lo claro, hace, pues, no? pero Horacio. independientemente de todo, gracias, Julio, independientemente de todo, o sea, él podría excusar de que, bueno, ¿por qué en un momento dado con la comunidad LGBT, la comunidad indígena, la comunidad X o Y, sí puede tener un foro, ¿no? En una conferencia de prensa donde va
donde van a hacer proselitismo, etcétera, pero se le olvida el principio fundamental que esto es un Estado laico, nada más. O sea, tienen derecho, sí, tanto como tienen derecho a la comunidad trans, LGBT, la comunidad, lo que sea, ¿sí? Pero aquí sí se metió en un terreno muy delicado. O sea, yo puedo entender y justificar sus necesidades religiosas y místicas, como las de Eduardo Verástegui también, de hacer de México un país de creyentes, un país ultracatólico o ultra evangélico o protestante o interdenominacional o cuáquero o lo que quieran, sí. Pero el problema es el artículo 130, o sea, el problema es la violación a la ley, al artículo 130. Tan objetivo y tan fácil como eso. Si hubiera un artículo 130 y pico que dijera que la comunidad LGBT no se puede manifestar porque es un estado homófobo, perfecto. Ahora, como bien dijo el pastor, que tiene razón, habrá que hacer modificaciones en la Constitución, pero yo le preguntaría al pastor, ¿a quién le convendría en este caso o qué ventajas tendría México si en verdad modificaran el artículo 130, si se volviera más laxo o si volviéramos a los tiempos de antes de la reforma, ¿no? Ni De Dios lo Juárez. permita, Por Ni Dios eso lo mande, exacto. precisamente, ni Dios lo exactamente, mande. bueno, yo le pregunto, pero hay mucha gente que sí lo quiere, o sea, que así lo quiere, así lo desea y así lo decreta, porque finalmente hay mucha gente que sí le conviene, como aquí dicen en el mismo chat, aquí hay intereses, claro, bueno, puede haber muchos intereses, ¿qué tipo de intereses? Si son intereses de la pura fe, pues miren, México ha sido funcional con el Estado laico durante más de 150 años y no pasa nada. Bueno, hubo la guerra de los cristeros, eso fue un episodio muy deprimente y muy dramático, pero después, así, yo creo que tenemos el orgullo y a mí, no es porque sea yo ateo, porque puedo entenderlo, podría entenderlo si fuera yo religioso, pero aquí la cuestión es que ateos o no ateos, debemos estar orgullosos de un Estado que ha sido funcional con el Estado laico, obviamente, sin las iglesias de por medio, donde no tienen ningún poder legal realmente, y donde ellos han podido subsistir con el respeto, como lo dije al principio, como leí en estos principios del 130, se les respeta. No se les sataniza, no están en ningún momento para nada discriminados, como ahí sí discrepo con Hugo Forex, están invisibilizados, no, o sea, digo, pues la luz del mundo, por favor, ¿cómo va a estar invisibilizada, verdad? Con tanta cantidad de dinero que tienen. Y también la comunidad protestante es bastante, tiene bastantes recursos, ¿no? Yo creo, y la Iglesia Católica, pues también, una cosa es que no lo quieran decir, otra cosa es que, y también como pretenden dar su cara y su imagen. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ya tendremos oportunidad de revisar algunos aspectos de esta vida política de Morena, en la cual hay mucha discusión respecto a conductas. Ya podremos abordar más adelante el caso de la senadora Andrea Chávez, las palabras de la presidenta, en fin. Pero antes de llegar a ese tema, el PES fue un partido aliado de Morena para llegar al poder en 2018. Hugo Eric Flores fue diputado, ha sido representante del gobierno federal en Morelos, promotor, el impulsor sustancial de Cuauhtémoc Blanco al gobierno de Morelos. ¿Qué tanto se ha permitido en Morena esta vinculación de lo político con lo religioso a través particularmente de entidades como este PES, como el propio Hugo Eric Flores, y en otra dimensión, pero el propio Arturo Farela, con quien platicamos hoy, pues llegó a realizar sesiones de oración en Palacio Nacional con el entonces presidente López Obrador? ¿Qué tanto está ese factor ahí de una apertura al activismo religioso político desde Morena, Fernando? Bueno, yo creo que hay efectivamente una vinculación religiosa con este movimiento de transformación en varios planos, Julio, porque aquí hemos hablado también pues del sentido religioso que el mismo presidente López Obrador, el sentido como de misión que le imprimió a sus actos y a su labor como político, es decir, muchas cuestiones, sus mismas citas recurrentes a algunos episodios bíblicos, a la palabra de Jesucristo, es decir, ahí hay una lectura que a mí me interesa mucho porque
el mismo hecho de que sea morena, de que remita un poco a la Virgen que utilizó el cura Hidalgo también para convocar a los feligreses y llamar a lo que llamamos el grito de independencia. Entonces, bueno, esa vinculación me interesa. Y la otra, pues creo que es inevitable en cualquier movimiento que aglutine a tantos millones de personas en un país. Un lado por la misma religiosidad del presidente, ¿no? Que eso pues llama a quienes comparten ese sentido y esa lectura de la vida. Pero por otro lado, pues los intereses políticos que siempre ha habido por parte de los grupos religiosos, algunos con más fortuna que otros y otros pues que van en franco crecimiento de la debacle de otros, como la Iglesia Católica, que si bien viene un poco en picada, pues esa debacle ha permitido que crezcan pues todos los movimientos evangélicos e incluso pues otras religiones o sectas raras como el culto a la Santa Muerte que hace rato mencionabas en el debate. Entonces, yo creo que eso es inevitable y es como es inevitable porque corresponde a la naturaleza humana, pues tener alguna creencia. Lo raro, aunque es más lo de hoy, sería no creer en algo, pero no creer en algo, pues también de algún modo implica un acto de fe. Entonces, pues a mí creo que esto pues no debería sorprendernos. Lo que debería sorprendernos y debemos tener claro es la separación que hay, no es una separación gratuita, no tiene que ver con los derechos que reclama el señor Hugo Eric, sino que tiene que ver con una larga historia política y religiosa, no solo en México, en todo el mundo, que ha costado muchas vidas. No solo hablo de los tiempos de la Reforma, nada más vayámonos a la revolución, a lo que llamamos la Revolución Cristera, ¿no? En el siglo XX, en la época de Calles, que bueno, también costó muchas vidas y nos dio muchas de las imágenes más terribles que registraron los Casasola y otros fotógrafos de esa época, con caminos llenos de personas colgadas en una pelea irracional por temas donde lo religioso estaba completamente mezclado con lo político. Y yo creo que ahí sí, desde Jesucristo lo planteó: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos eso, lo traemos. Hay una parte que es, bueno, la parte religiosa y espiritual que cada ciudadano tiene y que todo mundo tiene derecho de tenerla. Yo podría ser satánico y lanzarme como diputado. De hecho, lo estoy pensando. ¿Lo satánico o lo de Satánico diputado? en realidad, pero siempre y cuando, pues no llevar el satanismo a la tribuna, pues, ¿no? O sea, Claro. porque digamos que la religión en teoría, pues es una práctica privada, íntima, ¿no? Ya la institución y los credos, bueno, pues se dan en espacios asignados históricamente, pues a esa clase de cultos. Gracias, Fernando. Ana Francis, ¿qué opinas de este acento evolutivo creciente de lo religioso en Morena, desde la propia denominación, las referencias a lo religioso por parte del entonces presidente López Obrador, la presencia de organizaciones como el PES y como este diputado ahora, Hugo Eric Flores? ¿Qué tanto está ese acento evolutivo en Morena? Yo no sé si es un asunto evolutivo y creciente o si más bien es a vistas, pues, ¿no? No hablo específicamente de este diputado, insisto, me parece que no tendría por qué haber hecho lo que hizo, que no es el espacio, no es el lugar y hay que respetar la investidura de diputado. Pero con respecto, por ejemplo, a la religiosidad o espiritualidad de los distintos liderazgos, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho, es decir, que ya tenemos derecho a vivir fuera del closet en ese sentido, pues, ¿no? Tendríamos derecho a vivir fuera de todos los closets, lo cual no necesariamente significa que eso determine o no, o sea, que eso rompa con el Estado laico. Justo de lo que se trata del Estado laico es que, como bien dijo Fernando, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay muchas frases que en efecto el presidente ha utilizado que vienen de los evangelios, pero no necesariamente es tan sabido. Es decir, amor con amor se paga. No me acuerdo de cuál evangelio viene, lo voy a citar mal, creo que es de Juan, pero viene de la Biblia. No sé de cuál evangelio viene. No me crean la cita, pero sí sé que viene de la Biblia.
Pero pues eso no necesariamente la gente lo sabe, pues yo no lo sabía hasta hace no mucho tiempo. Em, sí, el presidente tenía un pensamiento de admiración y buena parte del humanismo mexicano que él plantea está inspirado en el cristianismo. Yo pensaría que mucho más de la teología de la liberación, pero es que también, Julio, tenemos una historia bien pegadita con la teología de la liberación, entre la teología de la liberación y los movimientos sociales que han dado lugar a este movimiento, ¿no? Em, Muchas de las cosas que se han trabajado en territorio, el propio asunto del desarme que está trabajando la presidenta, pues es con la Iglesia Católica y tiene un sentido. Pero la presidenta, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el Ana, sonido de Ana Francis. Ana, ¿se fue tu sonido? Pup, 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 pup. A lo mejor No se te acabó la oyes. pila, a lo mejor se acabó la la- pila de tus audífonos. A ver ahí. ahí decía Allá. yo que no recuerdo que la presidenta haya profesado que tiene alguna religión. No, Todo lo ¿no? contrario. No, no, Todo no, lo no, no, contrario. no. No, ya se fue otra vez. Se fue otra ¿Se fue vez. otra vez? ¿Cómo? Sí, Y pues ya te va y oímos otra viene. vez. Voy a salir y regreso. Bueno, Fernando y Horacio, ¿fue para no seguirle con el tema o de veras? A ver, platíquenme ustedes qué está haciendo aquí Ana Francis, ¿eh? No sabe, no sé, pero ahí, oye, Fernando, te pregunta, te dicen que si no es una cuestión de atentado al Estado laico, que Gatell te haya sacado, te haya resucitado de la piedra. Oye, quiere que hablemos de eso, también. El público arde en eso, de Operación Mamut, López-Gatell y las críticas, pues estuvo buenísimo. Fue muy A ver, que bíblico. eres un renacido. Ujú. Fue muy bíblico todo, porque efectivamente, como dice alguien aquí en el chat, pues invitamos al doctor López-Gatell a Operación Mamut y haciendo un promo para que la gente viera el programa, es decir, no dentro del programa, sino ya como para anunciarlo, pues Gatell me resucitó como a Lázaro, pero después de eso, como en el Nuevo Testamento, nos crucificaron a todos, Julio Horacio, porque sí Sí, sí. nos llovió el nado sincronizado de mucha gente, que me parece que carece no solo del sentido del humor, sino que además, pues le dieron una lectura muy dolosa a algo que pues ya no tenía que ver con lo que lo quisieron relacionar, ¿no? Con el tema de la pandemia, con el tema de las muertes que hubo en ese momento. Nosotros invitamos a Gatell a hablar, pues a partir de un artículo que escribió sobre la comida chatarra y las presiones de la industria, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, pues a la hora de la hora, López Dóriga estaba muy indignado, Azucena Uresti, Chumel Torres, diciéndonos que no dábamos risa, igual que el Monero Calderón. Y bueno, pues yo lo tomo de todo eso como si me ganara un Grammy, ¿no? Porque imagínate que Chumel Torres te diga que no eres chistoso, pues es como si Chaplin te diera un aplauso de pie, ¿no? Claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Pues es que Arre- son sus patrones los que les pagan y que están ardidísimos por todo lo que están haciendo. Y ahora van a estar más ardidos todavía porque pues ya prohibieron la comida chatarra dentro de las escuelas. Ahora, hay Sí. que ver que si esa prohibición, qué consecuencias trae afuera de las escuelas. La cosa es aquí educar a los papás. Pero eso que pasó, pues es que además la derecha no tiene sentido del humor. No. Nunca Bueno, lo ha ya está. tenido. Ana Francis Resucité. Moore, sí, resucitaste. Eh, Estabas hablando acerca de la postura de Ah, la propia eso, presidenta. que creo que nada más es que es echarle claridad y luz, ¿no? Es decir, no espantarse de que la gente tenga espiritualidades distintas y diversas, y poner las cosas en su lugar, pues, ¿no? ¿Dónde van? Lo que hizo el diputado no va ahí, va en su templo, ¿Ves, ¿no? ves que se está abonando, no, no, más allá de este episodio de Hugo Eric Flores, en Ujú. general, que hay condiciones o se abona el camino para tratar de modificar el Estado laico en México? No, para nada lo veo, Julio. Ujú. De veras, para nada lo veo. Bien, O sea, creo bueno, que todo mundo, el 80% de la gente en México es creyente y me atrevería a decir que un buen porcentaje de la gente en México considera que el Estado laico es una buena idea. bien. Homenaje a Benito Juárez a la distancia. Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, para retomar el orden de seguir nuestro orden de intervenciones, ¿qué opinas del tema específico de Andrea Chávez, la senadora,
que ha llegado hasta la propia mañanera de prensa, donde la presidenta Sheinbaum ha señalado la necesidad de mantener el sentido ético del Movimiento de Regeneración Nacional y que va a enviar una carta para tratar de moderar o modular expresiones adelantadas de proselitismo político. Y la propia senadora Chávez, que ha dicho que va a retirar su nombre y su imagen de las ambulancias de la discordia, pero que van a seguir adelante ese tipo de servicios cuando creo yo que la esencia está en el uso de recursos de particulares, en este caso empresariales, para tareas adelantadas de proselitismo político electoral. ¿Qué opinas, Horacio? Bueno, aquí hay una cuestión que creo que Andrea no lo malintencionó. Yo creo que es muy joven, Andrea, e hizo algo muy bueno que pareció malo y que en un momento dado, yo creo que si quiere eximirse de todo este episodio que le ha de haber costado ya muchos desvelos, muchas incomodidades y obviamente pues mucho fuego amigo también, ¿no? Creo que lo que debe hacer es transparentar todo al 150,000%, o sea, centavo por centavo, quién se lo dio, de dónde viene, con todo y pruebas para que finalmente y las muestre. Yo creo que Andrés es capaz de hacer eso y porque además ya tiene muchas simpatías del pueblo chihuahuense, o sea, ya se perfila así como una gobernadora próxima, ¿no? Tiene todo para hacerlo, es de una gran inteligencia, de una gran, de un gran empuje como política, ¿no? Y no se debe manchar con esto. Ya la reprendió Claudia Sheinbaum. Lo de la carta de Claudia Sheinbaum sí se me hace en ese sentido, pues no le toca a la presidenta, pero pues ya se lo cuestionaron, ya lo tuvo que decir, ¿no? No lo soslayó, porque pues Claudia es una gran política ya con mucha experiencia y en un momento dado, sí, Jaime Hernández decía que, o no, me acuerdo, sí era Jaime, me parece, o era Paco, Paco Cruz, que dijo que es como fue como en un momento dado haberse metido en un terreno muy peligroso la presidenta, porque al decir que es su humilde opinión, ¿no? Porque claro, es una mujer muy poderosa, eso sí lo sabemos, pero ella trata de estar fuera de Morena, pero sabe perfectamente que si le preguntan algo en la mañanera, no lo puede soslayar, ni lo puede evitar, ni lo puede evadir, ni lo puede eludir. Entonces, ahí en ese sentido, creo que Claudia hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decir, y en un momento dado ya aquí, en este momento en el que estamos, son los dirigentes de Morena, tanto Luisa María Alcalde como López Beltrán, tienen que tomar cartas en el asunto lo más rápido posible. Ahora, lo que te dijo ayer en su entrevista el Monero Hernández, a ver, en un momento dado sí podemos no estar de acuerdo, ¿no? Y entre correligionarios o entre gente que estamos en un mismo bando, sobre todo por no darle carne de cañón a la oposición, debemos ser más mesurados, creo yo, y hablarlo primero en privado. O sea, todos tenemos contactos que nos pueden llevar al celular de Andrea Chávez y decirle, oye, Andrea, perdóname que te lo diga, pero la estás regando, la estás cagando, aguas, no te metas en eso, porque, no sé, yo no hubiera sacado el tuit que sacó, con todo el respeto y el cariño que le tengo, al Monero, o sea, no lo hubiera hecho así, porque finalmente detonó mucha discrepancia entre la izquierda y no nada más entre la izquierda, sino entre el público, entre el pueblo, que somos izquierda. Y dijimos, híjole, no, es que esto no conviene, nada más, no conviene hacer esto, como tampoco conviene lo de Luis Guillermo Hernández con Canal 11, con Renato Torrent, como tampoco conviene, o sea, no es conveniente porque si algo quiere cualquier partido político o cualquier movimiento que se está gestando apenas, porque Morena es un movimiento que para mí sigue gestándose, ¿no? Con todos sus defectos, es unión. Y es que es unión y es una línea directa, una línea correcta de pensamiento. Y esto da mucho que desear. Por eso, si yo fuera Andrea, ya para concluir, si yo fuera Andrea Chávez, transparente, aquí están los papeles, quién me ayuda, cuánto dinero es, voy a quitar mi nombre, sí, pero aquí están y no lo voy a volver a hacer, o no va a volver a repetirse esto, no lo voy a hacer, no sé, yo estaría dispuesta O como sea, que con retire Andrea los Chávez. servicios médicos. Es que
ya lo hizo y está metida hasta las manitas en los servicios médicos. Ahora, el quitarlos va a ser también perjudicial para ella. Cuestionarse eso, o sea, ¿cuál es el costo-beneficio de quitarlos o no quitarlos? Yo no sé, yo no soy nadie para decir eso, no tengo la menor idea de cómo le va a funcionar, ¿no? Creo que ni Ujú. ella, pero en un momento dado hay que sopesar porque es muy importante para mí, al menos como ciudadano, y si fuera yo chihuahuense, para mí sería muy importante que esta mujer brillante y muy proactiva sea la próxima gobernadora de Chihuahua, para mí. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, sobre el candente asunto, ¿qué opina usted, por favor? Ay, a ver, mira. Yo La creo neta, sí que, disfruto yo de esta mesa, la ya neta. se no, Híjole, se nota. híjole. Mira, creo que si estuviera sometido, ahora sí que volviendo a lo que dice Horacio, si yo fuera Andrea Chávez, pongamos ese como el tema de la mesa. De entrada, si yo If fuera I Andrea Chávez en were. este momento, debo decirles que ustedes en sus casas tendrían pósters con mi cara en todos lados, con regalos que quizás yo les haya mandado. Creo que estando sometida al marcaje personal al que está sometida Andrea desde hace ya años, diría yo, tendría que ser extremadamente cuidadosa con las cosas que hacen en el sentido, y sobre todo en el sentido de sus deseos políticos al mediano plazo, como lo son gobernar Chihuahua. Yo creo que está muy bien ayudar y creo que como legislador hay muchas posibilidades de ayudar y de coadyuvar a que las cosas sucedan en tu comunidad y en otras sin que tengas que poner tu foto como aval de que tú lo estás haciendo. Eso ya lo hizo López Portillo, eso ya se ha hecho mucho y no necesariamente lleva a que la gente haga un reconocimiento positivo de la persona que está haciendo ese favor, ¿no? Porque ya tiene otro tinte. Y yo ahí, pues, creo que lo que me preocupa más en el caso de esta joven y talentosa política es que creo que ha caído en algo que veo que muchos compañeros del movimiento han caído también, que son como las desgracias del éxito, de la prosperidad. En la película El abogado del diablo, Al Pacino, que es el diablo, le dice al protagonista que su pecado favorito es la Sí. soberbia. Vanidad. La soberbia. Y sí me parece que Andrea ha caído en una soberbia, y no es que sea una percepción, le he leído en sus tweets que dice que es, no sé, la persona más votada en la historia de la galaxia, ¿no? En su estado y Ujú. así, unas cosas completamente hiperbólicas que contrastan con el discurso de soy una niña que vengo de víctima del gobierno de Calderón, y entonces empieza a sonar más que como un discurso legítimo, honesto, que es lo que a mí me ha parecido hasta ahora, empieza a sonar ya como una actuación un poco. Y sobre todo con este discurso de que, bueno, pues soy casi la elegida del Jedi, ¿no? O sea, me miró Yoda a los ojos y ya. Eh, Creo que si va a lograr ser gobernadora de Chihuahua, tiene que hacer un trabajo que no está haciendo en este momento y que no va por ahí y no tiene que ver con, como le decías ahora a Julio Horacio, no tiene que ver con la ayuda que pueda hacer, con el apoyo que pueda dar, tiene que ver con que detrás de eso hay una promoción que pues hay que estar pues muy ciegos para no verla, ¿no? Y para no ver que detrás de eso pues hay, como lo vio el Monero Hernández, pues un acto lo que se puede leer como actos anticipados de campaña, ¿no? Y creo que pues no nos conviene a nadie. Ahora, pues me parece interesante que ya en estos momentos donde está tan consolidado este segundo piso de la 4T, pues me parece sano y creo que es un momento donde esta autocrítica se puede dar. Ujú. La derecha de veras está bastante devaluada y creo que estos debates se tienen que dar internamente y si bien he coincidido con Horacio que en otros momentos es importante que estas discusiones no alimenten y no abonen al adversario, pues creo que ahorita ya estamos en otro momento en el que es hasta sano. Claro, lo que pasa es que entre los compañeros de este lado, pues todo se toma a veces demasiado
personal y radical y hay un cortadero de venas, ¿no? Pero para mí es como un ejercicio saludable y que ojalá lo viéramos más frecuentemente, porque no se trata de destruir a nadie como habitualmente la derecha cuando critica a alguien quiere acabarlo y destruirlo por todos los flancos. En este caso se trata de una política que creo que tiene todavía mucho futuro político, pero y que además representa a muchas personas que somos parte de un movimiento y que de algún modo pues su actuar también nos implica a todos. Entonces es simplemente pues lo mismo que dijo la presidenta. Te digo a ti, Luisa, para que me escuches, Andrea, ¿no? Pongamos reglas, pero si no hubiera reglas, pues tengamos un poco de sentido común para llevar las cosas de la mejor manera. Que otros escucharon o leyeron, te lo digo a ti, Andrea, para que me escuches a Dan Augusto, pero eso ya es otra historia. En el terreno político, netamente político. Ana Francis Moore, el candente caso llega a ti. El candente caso. Mira, Julio, yo creo que, por un lado, Andrea no lo necesita, la neta. Porque es una chava bien inteligente, bien talentosa para la política, buena para el debate, muy visible. Y la neta creo que no lo necesita. Además es que hay periodos en donde sí se puede. Bueno, tendría yo que revisar las reglas del Senado, pero deben ser muy similares a cuando eres diputada. Cuando tú das informe, o sea, puedes dar informe cada año, y entonces cuando das tu informe, 10 días antes o 6 días antes y 6 días después, una cosa así, tienes todo el chance del mundo de autopromocionarte y de promocionar, por supuesto, lo que has hecho y de poner, ¿cómo se llama?, cartelitos con tu foto y etcétera, y decir todas las cosas que has hecho y tal. Y mientras no, y en efecto, es decir, justo en ese trabajo del legislativo hay una parte muy importante de tu trabajo que es la gestión, ¿no? Que es ir con la gente y sobre todo te alcanza poco para ejecutar con el dinero que tienes para esas cosas, te alcanza de pronto para llevar 2, 3 sillas de ruedas, ¿no? No es inusual que recibas donativos y puedas usarlos para la gente. Por ejemplo, a nosotras nos donaron aparatitos para los oídos, para viejitos, para adultos mayores de los Culhuacanes y tal. Habrán sido alrededor de 100 aparatitos en los 3 años en los que fui diputada. Claro, costó muchísimo trabajo. ¿Y le pusiste tu nombre a los aparatitos? No. No, de ninguna manera. Y bueno, pues por eso te digo, no lo necesita. O sea, sí se hacen esas cosas, claramente hay que cuidar que el tamaño de los donativos sea conducente y sea coherente, porque pues siempre te preguntas qué te van a pedir a cambio, ¿no? Todo el tiempo te están buscando empresarios que te quieren ayudar, ¿no? En general, dependiendo del contexto, porque también es cierto que dependiendo del contexto, ¿no? La relación que se tiene con los empresarios, a según de dónde vengas, tiene ciertas implicaciones. Ella sabrá las propias en Chihuahua, pero no lo necesita. O sea, creo que mi conclusión de todo este asunto es que qué bueno que la presidenta dijo lo que dijo, qué bueno que el Monero Hernández puso el dedo en la llaga. Me parece, opino como Fernando, que claro que tenemos que tener estas discusiones y sí me parece que Andrea no lo necesita, que el camino de las reglas y del sentido común es suficiente para que llegue hasta donde quiere llegar, ¿no? Bien, gracias. Horacio Franco, pues de pronto andamos ya otra vez metidos en la política nacional y pareciera que los tales aranceles nomás nos pasaron como las balas zumbando por enfrente. Julio, pues es que ya ni se sabe en qué anda una, ¿no? Pues sí. ¿A dónde quedó el arancel? ¿Estamos en qué porcentaje de qué? ¿Quién sabe? Sí. Ya nadie sabe nada. Y ahora con los nuevos de que por el agua que le debemos a Texas, arancelitis aguda de Donald Trump, todo lo que sea, él dice, le pongo arancel. Pero Horacio, ¿cómo has percibido ese cambio de ánimo? Hace semanas estábamos angustiados por lo que pudiera implicar todo esto. Había quienes decían, el mundo cambió, nada va a ser igual y a partir de ahora todo va a ser estrepitosamente cuasi apocalíptico.
¿Cómo va tu ánimo respecto a lo que va sucediendo en todas estas cosas, Horacio? No, igual que el de todo el mundo. Un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día hace el Como la mismo día que dice, chimoltrufia. sí, el mismo día que dice que admira a Claudia Sheinbaum y que es una mujer elegantísima y maravillosa, dice lo del agua, bla, bla, bla. Quita los aranceles, pero antes había dicho que, que era tiempo de comprar para que los cercanos a él compraran. Incluso hay un video donde está con los cercanos celebrándole y riéndose con él de que compraron, ¿no? Después quita los aranceles, las bolsas vuelven a subir. O sea, es un delincuente ese señor, en verdad es un delincuente. Es un delincuente, bueno, es el primer presidente, o es un presidente y con ese mote realmente, ¿no? Porque es un delincuente ya convicto, ¿no? Está sentenciado, más bien, bueno, tiene esos crímenes en su contra. Lo hicieron presidente así, así sube al poder. Es una persona que no tiene principios, no tiene, no, bueno, es el gobierno que los estadounidenses escogieron. Pues ni modo, ni modo, ni modo. Qué lástima, porque aparte de que económicamente hablando está conduciendo su país a un desastre y quiere arrastrar al mundo también, socialmente es un peor desastre con la cuestión de los migrantes, con la cuestión de la represión hacia los estudiantes, la depuración tan injusta que están haciendo en las oficinas de gobierno. No, ese país verdaderamente es un polvorín ahorita gracias a ese señor y a toda su cuadrilla de gente que le está haciendo el favor de cumplir sus caprichos. Qué bueno que tenemos una presidenta que le aguanta y que lo sabe tratar como pues un jefe de Estado que es, ¿no? Pero sus ciudadanos ya no aguantan más y solamente, pues cada vez las protestas del fin de semana pasado, todo eso se vio muy claro y como China, pues se va a reír de ellos, claro, ¿a costa de qué también, no? A costa de la Comunidad Europea, ¿no? A costa de muchas cosas, pero y de mucho dinero que está en juego. Pero pues para él lo primero es el dinero que puedan ganar los ricos en Estados Unidos, los oligarcas, por eso pues, es un gobierno de oligarcas, y lo último es lo social. La sociedad le importa un comino, su país le importa un comino, y obviamente por la deuda que tienen, la deuda que es de trillones, 32 trillones de dólares, ¿no? Supuestamente, o 33, y se va a aumentar más con esto de China también. La cuestión es que está conduciendo su país de veras a una cuestión muy, muy peligrosa, y lo único o sea, si quiere salvar a su país, está precisamente sobre la deuda, ¿no? Porque ya en junio, no me acuerdo, junio o julio, se vence un plazo para pagar no sé cuántos trillones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Y obviamente cada vez se viene a más desplomando, no nada más la economía, sino junto con la economía, la sociedad estadounidense cada vez se ve Mm. peor. Entonces, ahora sí que los que tienen la mano, el sartén por el mango, bueno, por una parte económica son los chinos, y por otra parte el pueblo norteamericano que lo puso ahí, que sigan protestando masivamente, y las instituciones judiciales y esta investigación que está haciendo esta diputada o senadora para investigar, no, es un senador demócrata, para investigarlo, para que finalmente se sepa si supo, o sea, si fue que él que propició esta compra de acciones para que los ricos ganaran y ganaran y ganaran, a deslealtad de todo el mundo realmente, ¿no? O sea, con una deslealtad hacia todo el mundo financiero. Y ojalá que por ahí lo agarren y de veras, Mm. pues bueno, si lo agarran, ¿qué? ¿No? Porque es plenipotencia. Ese hombre tiene todo el poder del mundo. Y luego quisiera hablar rápidamente para acabar esto, porque con lo anterior, aquí hay una cuestión precisamente sobre esta división de que por qué el monero y por qué esta división. Yo nada más lo único que digo es que hay que decir con palabras propias y con palabras sobre todo muy conciliadoras. Yo no hubiera usado la palabra inmoral, yo hubiera dicho, Andrea Chávez no lo está haciendo correctamente y ya. Pero usar la palabra inmoral en ese sentido daña mucho a mucha gente. No al monero, ¿eh? Ni a Andrea, no. Bueno, Andrea más que al monero. Pero yo creo que hay que usar las palabras sobre todo mucho más conciliadoras, sobre todo cuando estamos dentro del mismo lado. Porque la palabra inmoral implica ya para la política, corrupción.
y corrupción es PRI, y corrupción es PAN, y corrupción es PRD, y Ujú, Morena está en anticorrupción. Entonces, yo creo que son los términos, Julio. No sé si estén de ujú. acuerdo conmigo, pero perdón que me salí del tema. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, seguramente usted está ya planeando sus próximas vacaciones de Semana Santa. No sé si ya tenga su yate listo, su helicóptero y todo. Ya, Ya debe todo. estar sí, listo. Ya luego Míralo. míralo, ahí está. Pero ¿cómo ve el estado del mundo frente al especialista en aranceles Donald Trump y a México en particular? ¿Cómo lo ve antes de irse de vacaciones, don Fernando? No, pues más bien el estado del mundo lo veo como para quedarme en casa, Julio. Hay mucha cosa que hacer aquí en la ciudad, ahorita les digo, por cierto. Hay mucha cosa ¿Y? que hacer aquí en la ciudad, pero también hay mucha cosa que no hacer afuera. Es decir, el escenario es complicado por donde lo vea uno. Y además, pues no es fácil viajar hoy en día. O sea, creo que la posibilidad para que la clase media mexicana pueda viajar como lo solía hacer hace algunas décadas, pues creo que eso ya no existe. Y bueno, por otro lado, a mí ya se me venció la visa gringa desde hace muchos años, entonces ya más bien me queda viajar aquí en México, y vaya que hay muchos lugares increíbles. Hace poco anduve allá en la Huasteca, en Gilitla, en San Luis Potosí, que es maravilloso, y también en Paracho, Michoacán, que es increíble. Así que bueno, siempre hay muchas opciones, pero en Semana Santa, a mí me decía mi abuelita que eran días de guardar, Julio. Yo te Ujú. guardo, la verdad, disfruto mucho esta ciudad, y veo a mis amigos, salgo a caminar. La verdad es que esta ciudad, aunque ya nos quedamos muchos, sigue siendo un deleite en esos días. Además, con las jacarandas tapizando las banquetas. Aquí, hasta en el panteón que tengo enfrente, me encanta ver cómo las jacarandas no respetan, y la primavera no respeta a los muertitos, porque crecen igual y pintan de violeta las tumbas, y eso se me hace pues más bonito que estar pensando que en un bosque de la China un gringuito se perdió. Eso. Muy bien, muy bien. Ana Francis, eh, ¿qué nos queda pendiente de temas De de candente esta actualidad, decandente actualidad? Lo de Birmex, que es un hecho en el cual qué la Presidencia de la escándalo, sí. República y la Secretaría Anticorrupción frenaron algo bastante peligroso en términos de daño al erario. Se habla de 10,000 millones de pesos en sobreprecio. Un escándalo. Imagínate tú eso, Julio. Es que la industria del sobreprecio está perrón, ¿eh? Hay que Sí. estar a las vivas por todos lados porque cualquier cosita te la quieren zambutir en el triple y luego los entramados. No estoy hablando Fernando, Fernando, no me ha pasado a mí, le pasó a una amiga, pero híjole. Fernando. ¿Qué pasó, Julio? Estoy aquí, estamos aquí, tranquilo. Perdón, adelante, Ana Francis. Mira, ni cuenta me di por estar en mi angustia profesional, ni Bien. cuenta me di de que este señor me está albureando. Pero ¿no te sorprende mucho, Julio, que no le sorprende la enorme batalla que ha sido el conseguir medicamentos por vías legales, decentes, razonables, a precio razonable, etcétera, etcétera, que ha sido una batalla que el presidente López Obrador, puta, nomás le faltó ¿cómo se llama? Inmolarse de todas las batallas que se aventó contra la bola de empresas intermediarias, etcétera, más despapalle en Birmex. Qué impresión, ¿no? O sea, es qué impresión porque son medicinas, Julio, no son autopartes, no sé si me explico. Todo bien con los coches, pero no sé si me explico, son medicinas, o sea, es hacerle el bien a la gente, es para curar a la gente. Y estarle jugando al sobreprecio de la medicina, yo creo que hay un lugar especial en el infierno para todas las personas implicadas en ponerle sobreprecio a las medicinas, porque eso naturalmente se traduce en que menos gente tenga las medicinas que necesita. No se hagan bolas, pues, ¿no? Ujú. Entonces sí da mucho, me hierve la panza del coraje y soy muy fan de Raquel Buenrostro, muy fan cada día más,
de cómo se las pesca todas, de cómo lo explica increíble y de cómo es pues una figura indispensable, ¿no? En estos Ujú. momentos y cómo tendría que haber, o sea, yo necesito varias allá en mi changarro, ¿no? Sí. Porque a su mecha, como todavía hay mucho que hacer, Julio. Bueno, Ana Francis, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. Horacio Franco, postrecito, por favor. Bueno, yo no tengo ningún otro posible, ya me regañaron que hablo mucho, entonces ya no voy a hablar. Mi postre ¿Quién muy te regañó, rápido. Horacio? ¿Quién te ¿Quién te regañó? regañó? A ver, ¿Quién te Los dinos re- quién. varios. Ahorita nos le ¿Quién? Varios, a dejamos ir a ver, los Pues, trancazos. Fernando sí, va hasta ya adelante. ni, ya ni veo, ya, los nombres no los veo tan rápido, pero bueno, varios usuarios, hablan mucho, ya déjalos hablar, no sé qué, no importa. Así, pero bueno, no importa, no No importa. hagas Mira, caso, tú échale miren, todavía 5 minutos, adelante. yo los leo y los abrazo a todos los que están aquí en el chat y me da mucho gusto poder leerlos, contestarles y poner atención a todo lo que está pasando en el programa. A mí, bueno, yo mañana voy a San Luis Potosí, los invito mañana a las 8 de la noche, estaré allí con mi amigo coreano Jun, que estaré en un concierto ahí en la Plaza Fundadores, 7:30 de la noche, perdón, en la Plaza Fundadores en San Luis Potosí. Ese es mi próximo concierto. eh, y ya nada más ese es mi único postrecito. Y acabando con estas broncas de la izquierda, que son broncas que se pueden solucionar muy fácil utilizando los términos correctos. Muchos me han criticado que yo digo que ya no debe ser la vida pública cada vez más pública. Sí, que se diriman todas las cosas encarándose en foros públicos, ya sea en Canal 11, con Julio Astillero. A ver, cómo se dirimió. Ahorita tú pusiste, Julio, un ejemplo maravilloso de cómo dos personas de un mismo bando, fíjense, de un mismo bando, que es el bando protestante, religioso, evangélico, que están del mismo bando, están en desacuerdo y se tratan con todo el respeto del mundo y no están de acuerdo y acaban no estando de acuerdo, pero cada quien se va con su opinión y tú moderaste perfecto. Así debe haber sido lo del Monero y lo de Andrea Chávez. El programa que hizo Rafael Barajas y ¿cómo se llama? Pedro Miguel. Pedro Miguel, también, pues sí, echándole en cara a Luis Guillermo Hernández y a yo no me acuerdo cómo los llamaron usaron un término que a mí no me gustó nada, pero bueno, digo, yo los admiro los admiro tanto a unos como a otros, ¿eh? Como yo no tengo ningún interés, ni me importa los proyectos que tengan, pero sobre todo no tengo ningún interés en ni salir en Canal 11 ni en no salir contigo, ni en no, a lo que sea, no tengo ni en ningún interés en Manuel Pedrero, en nada. Yo estoy por puro amor a este país, nada más, no me importa, ni tampoco por trabajo, porque entonces le salamería yo a Ana Francis que me diera conceptos en la Secretaría de Cultura y tampoco lo hago ni lo haré nunca, punto. ¿Ok? Bueno, entonces a mí no me interesa nada, no me interesa y no me mueve ninguna cosa así, pero hay muchos enconos ya. Gela Huerta, la exdiputada, está también con un movimiento muy importante para denunciar toda la corrupción que hay en Morena, porque está todo el mundo en contra. No, ok. Pero si se dirimiera todo esto en foros públicos, como lo acabas de hacer tú ahorita, Julio, tú pusiste un gran ejemplo, que se hiciera en Canal 11, que se hiciera en el programa de Astillero, que como se acaba de hacer, que se hiciera con Vicente Serrano, que se hiciera con Pedrero, que se hiciera con Jesús Escobar Tobar. A todos se les respeta, se les quiere y se les aprecia, o con los moneros, o en el chamuco, o lo que sea. Pero realmente con el corazón en la mano y con los términos de que estamos dentro del mismo movimiento, pero no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Ujú. Ventilémoslo y discutámoslo, nada más. Bien, Horacio, gracias. Vamos con Fernando Rivera Calderón con su postrecito de este día, por favor. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta tarde a hablar de un tema trascendental, Julio. No sé si supiste que se anda apareciendo el fantasma de la emperatriz Ay, Carlota. Sí, a ver si no ¿sabes? se aparece ahora que ¿El Horacio fantasma vaya a de San Luis qué? Potosí. ¿El De fantasma de qué? Carlota. La emperatriz Carlota, pero Cállate. oye, espérate, en bolas, o sea, encuerada. No, Sí, sí, La sí. bueno. emperatriz Carlota se anda apareciendo por las ventanales del Palacio de Gobierno de San Luis Sí. Potosí. Cállate. Bueno, Sí, eso sí. dijo el gobernador Ricardo Gallardo, que se ve que sabe mucho de fantasmagología, ¿verdad? Este, y me sorprendió, Julio, porque la verdad es que Mm.
Pues qué imaginación de entrada. ¿Y qué haría el fantasma de Carlota ya? Y además, pues sin los vestidos característicos. Encuerada. No entiendo. ¿Tú Pues tienes sí. alguna teoría? No, porque la verdad es que si eres Carlota, pues te pones el vestido, porque si no, ¿cómo te reconocen, no? Y la peineta y todo, ¿no? Todo, Claro. todo el, ajá. Pero Y la, además y la locura, sí, ¿no? ¡Ah! Sí. Pero, ¿qué usted no cree en esos fantasmas, distinguido Rivera Calderón? ¿Nunca se le han aparecido fantasmas así, históricos o no históricos? O sea, sí he sentido como que se me sube el muerto, pero no sé si ya de plano luego dices, no, pues es Carlota o es la corregidora, ¿no? O sea, así como se apareció ese espectro, pues no sabría reconocer qué personaje de nuestra historia es. Bueno, pero Pero mira, bueno, perdón. nada más eso, o sea, yo se lo dejaría, no sé, a Maussan, al cazador de fantasmas, ¿cómo se llama Carlos Trejo, a estos personajes que investiguen, porque si no, o sea, lo que está pasando es que están haciendo unos fiestones ahí en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí Exacto. y no invitan. Pero fíjate, Y Julio, si viviéramos en Alemania, no tendríamos estas cosas. claro, pero además con pinceladas históricas extraordinarias, porque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que era el fantasma de Carlota, pero en realidad lo que está ahí representado en el propio Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, una representación con esculturas y con historia y con detalles, es que ahí quien estuvo fue la princesa Salm, que fue a pedirle a Benito Juárez ahí, a San Luis Potosí, que no se ejecutara a Maximiliano de Habsburgo. En realidad, la famosa princesa Inés de Salm se llamaba Agnes Elizabeth Guinona Leclerc Joy, conocida como la princesa Salm. Y sin embargo, el gobernador andaba seguramente tan impactado por estos asuntos de la persona en desnudos que pululaba por ahí, que dijo que era la emperatriz Carlota. Pero bueno, todo se Qué puede. Ahí cosas. está. Sí. Un Qué detalle más cosas. para la loca historia de México, Julio, porque uno nunca sabe dónde se te van a aparecer estos personajes de la historia. Y bueno, pues nada más de postrecito, ya es el próximo jueves el estreno de Los Sentimientos de la Nación, el espectáculo que ¡Ay! vamos a estrenar acá en El Vicio, 4 jueves, 2 de abril y 2 de mayo, donde estaré interpretando a Sor Juanga, esta gran poetisa, autora de grandes poemas y versos de nuestra patria, y a otros personajes y reflexionando sobre qué sentimos los mexicanos, porque José María Morelos y Pavón se lo preguntó pues ya hace algunos siglos y es un buen momento para volver a plantear la pregunta y ver qué opina la banda, Julio. Muy bien, adelante con esta programación y bueno, sigamos adelante. Nada más cuida, Fernando Rivera, que en lo próximo no sientas que se te sube el muerto, que sea una muerta, si es posible, pero bueno, cada quien, ¿no? Pues con que se le suba a uno ya lo que sea. Ya, lo que se pueda, Julio, Lo lo que que se se pueda. pueda, lo que se Lo logre, ya lo que tampoco te pongas caiga. exquisito. No te Eh, pongas tan exigente, man. eh, Ana Francis, postrecito, por favor. Me hacen reír demasiado este señor y eso no está bien, Julio, porque yo vine a trabajar. Así Mira, es, adelante. este fin de semana, no, Atrasito de la raya. del 16 al 20 de abril, no es este fin, es el otro, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Monumento a la Revolución está el gran remate de libros, películas, etcétera, discos y tal. Entonces está muy bueno, Julio, porque pueden ir a comprar de una vez sus regalos de Navidad, porque va a haber desde los 10 pesos hasta los 150 pesos. Entonces, Julio, así de una vez ya vas ahorrando. Y además, ahí en el Monumento a la Revolución tenemos un velero expuesto fantástico que lo tienen que ir a ver, que es de un artista que llegó al Zócalo Ciudadano a proponer poner su velero de colores ahí y ya está ahí expuesto. Entonces, me da mucha alegría porque es un velero muy bonito y que te da mucha alegría y además ahí junto al Monumento a la Revolución es una disrupción bella, una disrupción de belleza muy hermosísima. Luego, tenemos en San Ildefonso una cosa que se llama Cuéntame una artista, que va a estar este domingo y el 27 de abril, de 11:30 a 12:30, que es un asunto de cuentacuentos. Este fin, Julio, en la Filarmónica está Sherezada y va a estar muy bonito. Dirige Rodrigo Sierra Moncayo
y actúa el Doctor Misterio, que es Andrés Carreño, y Arturo López Pío. Arturo López Pío va a estar haciendo cine en vivo y el Doctor Misterio va a estar haciendo la narración oral de Sherezada. Luego, en el Museo Yanquic, que si no conocen el Museo Yanquic, lo tienen que conocer porque es una cosa muy monumental. Está ahí en Iztapalapa, y este domingo va a haber un concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México que toca música mexicana y va a ser un concierto homenaje a Pedro Infante. Es la primera vez que la Típica va a estar ahí en el Yanquic a las 12 del día este domingo. Por ahí nos vemos, yo voy a ir. Bien. Y disfruten de la cantidad enorme de actividades turísticas y culturales que ofrece la Ciudad de México, que de veras hay de todo como en botica. Bueno, pues de todo como en botica. Muy bien, gracias a los tres, gracias Horacio, gracias Fernando, gracias Ana Francis. Nos vemos pronto. Hasta luego, Adiós. hermanos. La mesa ha terminado. Adiós.